Estamos exactamente a 12, 14 horas de que se abran los centros de votación para recibir la decisión de aquellos que quieran participar en la consulta nacional sobre el destino y ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. De ese tema vamos a platicar. Aquí usted se va a enterar de todo el tema, cómo está y cómo va a estar en Querétaro todo la logística y la operación, el operativo. Maestro. Hola, buenas tardes a todo el auditorio de SM Radio. Buenas tardes, Guillermo, por la invitación. Pues aquí estamos abiertos a lo que me quieras preguntar. En 14 horas tienen ustedes que abrir los centros de votación. Mira, es correcto, no lo organiza Morena, esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, sino que más bien se conformó un equipo de voluntarios que incluye a simpatizantes de Morena, que incluye a afiliados a Morena, pero que también incluye a muchos ciudadanos que ni son de Morena, ni son simpatizantes de Morena, pero que están interesados en que se haga la consulta sobre el aeropuerto. Por ejemplo, varios grupos ecologistas. Ok. Ahora, si no lo organiza Morena, por ejemplo, en Querétaro, ¿quién es el responsable de esta consulta? Hay un comité que se puso en contacto, lo mismo está pasando a nivel nacional, sí, claro, con integrantes del equipo de transición. Okay. Entonces, en cada estado de la República, por ejemplo, en Querétaro se vota en 4 municipios. Sí. Hay que tomar en cuenta que no es una consulta constitucional, no es un referéndum, no es un plebiscito. Es una consulta ciudadana. Es una consulta ciudadana como para sondear el ánimo un poco de la población. Esto da un poco de mayor flexibilidad en términos de la organización. En cada estado de la República, equipos de voluntarios se pusieron en contacto con representantes del gobierno de transición y se les asignó la tarea de organizar estas mesas de votación. En realidad no se requiere mucha gente, ni tampoco grandes recursos. ¿Por qué? En Querétaro se va a votar únicamente en 4 municipios. Hay que tomar en cuenta que sí se buscó que las votaciones en todo el país pues fueran en municipios lo más significativos en términos de la cantidad de población. Eso explica por qué en Querétaro se puede votar en El Marqués, en Corregidora, en 3 mesas de votación en San Juan del Río y 10 mesas de votación en Querétaro. Sí. Este equipo de voluntarios son los que se han autoorganizado, han tenido sus reuniones, no han pedido ningún apoyo logístico al partido, el partido no los está financiando. Es una cuestión que este grupo de voluntarios directamente con el equipo de transición se pusieron de acuerdo. Hice mi tarea y tengo aquí la lista de los centros de votación. Son en efecto, en Corregidora se pone uno ahí en el pueblito, en El Marqués se pone otro también ahí en lo que es la plaza principal. Sí. En Querétaro se ponen en el centro, en el Mercado Escobedo, por los que quieran asistir. En San Juan del Río también básicamente estarán en el centro. Es decir, se pusieron en lugares muy estratégicos, fáciles para la gente. Sí, por ejemplo, la oferta hacia los estudiantes de la Universidad del Tecnológico de Querétaro, en la Plaza del Estudiante. Entonces, de esa manera está el Tecnológico y está la universidad, un lugar de paso. Sí, ahora, no se requiere demasiado, comentas, pero sí se necesita voluntarios que estén en las mesas, pues son de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, ¿no? Correcto. 4 días. Hay que poner, ¿qué van a poner? Mesas, mamparas, todo. Mira, ya están los equipos. Va a ser muy sencillo. En cada mesa va a haber una mesa, va a haber unas cuantas sillas. ¿Solo una mesa y una casilla? Una mesa, una urna, dos urnas, va a haber sillas para que estén sentados. Hasta donde yo sé, se van a turnar. Porque si pensamos que de las 8 a las 18 horas, estamos hablando de 10 horas, sí, claro, en equipos de 5 horas ya no es tan pesado.
Por ejemplo, yo tengo un amigo, no es de Morena, él es simpatizante de Morena, y él ya me comentó que había hecho 2 turnos y ya tenía el número de personas suficientes. A él le tocó, él va a estar en la mesa que va a estar en la central camionera. Estamos hablando de una persona jubilada, en donde varios de los voluntarios, pues es gente que conozco a varios, o que son jubilados, otros que son estudiantes, y dieron su disponibilidad de tiempo media jornada, o en la mañana o en la tarde. Va a haber una lona donde se da información, y eso es todo lo que va a haber. Además, bueno, para votar la boleta es muy sencilla, solo son 2 opciones, ¿no? Es una especie de referéndum, y aquí si yo quisiera retomar un poco, aunque todavía no me lo preguntas, pero seguramente me lo vas a preguntar. Yo he venido recogiendo un poco parte de lo que se discute en la sociedad, sí. Y es lo siguiente. Es la primera vez que se nos consulta en un tema de relevancia. Mira, ¿de cuánto estamos hablando? Porque la relevancia aquí en este caso tiene que ver con la cantidad de dinero invertido. Si estuviéramos hablando de un proyecto de 400 millones, por ejemplo, ese paso elevado que se hizo en Santa Bárbara en su momento hace algunos años, pues yo creo que yo ni estaría aquí ni me hubieras invitado. O sea, 400 millones para un país, 120 millones es irrelevante. ¿Cuál es el dato o por qué se impulsa esta consulta? La relevancia del costo. Y ahora quiero tocar un poco esta cuestión del costo. Originalmente este proyecto se planteó con un costo de 169,000 millones de pesos. Okay. Costo total. Esto estoy hablando de hace 4 años, cuando se detona el proyecto, cuando Norman Foster presenta el proyecto arquitectónico, cuando se nos cuenta cómo está la situación. Bueno, 170,000 millones de pesos es un costo, digamos, que se puede pagar. Para un aeropuerto de la magnitud de ese calibre, está en precio. Okay. Ahora, ¿cuál es la gran preocupación o por qué se hace una consulta? Pues porque ya ahora incluso la Secretaría de Hacienda publicó hace menos de un mes que esos 169,000 millones de pesos ya no eran para el costo total, sino solo para la primera fase. Sin embargo, la consultora Parsons, que también tiene invertido dinero ahí, esa ya elevó el costo a 290,000 millones de pesos. Y la Academia de Ingeniería de México presupuesta sobre el orden de 440,000 millones de pesos. ¿El costo total? El costo total. Okay. No, costo total de la primera fase. ¿De la primera fase? Nada más, primera fase. Si nos vamos al costo total, la mejor información que yo he encontrado la publicó en mayo de este año Animal Político, con un panel de expertos, en donde toman en cuenta que el costo del aeropuerto va a ser construcción, mantenimiento y funcionamiento, y hacen la proyección a 50 años. En ese caso el costo se dispara a 800,000 millones de pesos, es decir, casi 1 billón. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Qué significan? Mira, son cantidades tan grandes que en realidad, por ejemplo, yo enseño matemáticas, siempre trato de educar a mis estudiantes a que se liguen con algo. Es una cantidad muy grande. Que permite aterrizar el volumen. Claro, mira, 800,000 millones de pesos. Estamos hablando de 400 veces más el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro de un año. Es decir, el presupuesto de 400 años de la Autónoma de Querétaro. Esa cantidad es el presupuesto de 200 años del municipio de Querétaro, que es de 4,000 millones. Y sería el presupuesto de 20 años del estado de Querétaro, que anda del orden de 40,000 millones. Es decir, el sentido de la consulta es por la envergadura del costo, no por el proyecto. Es evidente que esta consulta no es una consulta de carácter técnico. A la gente no se le va a preguntar sobre rutas aéreas, a la gente se le va a preguntar sobre cuestiones técnicas. Es evidente, mira, yo soy ingeniero civil, ok, solamente expertos en mecánica de suelos pueden opinar sobre esa situación. A mí que me da tranquilidad un poco en elevar la calidad del debate sobre lo que he estado leyendo en torno a cimentaciones. Poca gente sabe que tenemos de los mejores ingenieros en mecánica de suelos en el mundo. ¿Por qué? Pues porque los ingenieros que viven en la zona metropolitana del Distrito Federal de la Ciudad de México
les ha tocado bailar con la más fea. Es decir, les toca construir en una ciudad construida en lo que antes era un lago, con hundimientos, es una cuenca hidrológica, si vemos es una olla, hace rato platicábamos fuera de micrófono de Tierra Blanca, es una olla en donde lógicamente todo el agua que escurre de las cadenas montañosas alrededor se concentran, por eso era un lago de manera natural. Entonces, la cuestión de la consulta es una cuestión que tiene que ver, puede ser sentido común, pero no nada más es sentido común. Mira, yo de adrede traigo aquí una lista de un estándar internacional en el cual la Universidad Autónoma de Querétaro acaba de acreditar su segunda carrera en ingeniería. La primera fue automatización, la segunda fue ingeniería civil, en el cual yo participé en la elaboración del diseño. Es el Accreditation Board of Engineering Technology. Yo creo que esto nos permite entender al auditorio que yo no necesito ser un experto en un tema técnico para poder opinar en una consulta. Bueno, dentro de estos 11 estándares que marca ABET es, a ver, a nivel mundial, todas las carreras de ingeniería acreditadas con ABET forman ingenieros con 11 estándares. El tercer estándar dice lo siguiente: el diseño de sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades tomando en cuenta restricciones reales de tipo económico, ambiental, social, político, étnico, de salud, de seguridad, de sustentabilidad y de fabricación. Si te fijas, estamos hablando de 9 aspectos que un buen ingeniero, un buen equipo de ingenieros, una buena empresa de ingeniería, una buena secretaría de comunicaciones y transportes debería tomar en cuenta para los proyectos de envergadura. Hay que tomar en cuenta que si tú construyes un edificio de 10 niveles hoy en la ciudad de Querétaro, pues los problemas relativos que van a un lado, pues mira, menos que construyas en una reserva ecológica, en el Tángano, que a lo mejor deseques un manto freático, o a lo mejor una minera que te contamina con mercurio, un curso de agua, como sucedió en Sonora. Pero de ahí en fuera, digamos que el nivel de la ingeniería mundial y la mexicana han llegado tan alto que solamente son proyectos de mucha envergadura los que te pueden modificar grandemente el ambiente. Y este es uno de ellos. Es decir, hay gente que puede participar en la consulta y va a tomar en cuenta parámetros de tipo económico porque maneja números. Pero va a haber ecologistas que lo que están privilegiando es la cuestión ambiental. Hay sociólogos, antropólogos que lo que están privilegiando es la cuestión social. Ahora, ¿se vale en un referéndum participar única y exclusivamente por motivaciones políticas? Sí. No tenemos la tradición de la consulta. Así es. Tendríamos que generarla, tendríamos que crearla. Yo de adrede para este programa, ayer en la noche estaba revisando unas cosas, pero cuando me llegó tu mensaje hoy, dije, no, me lo tengo que imprimir. Bueno, porque es para que nos demos una idea. Mira, yo trabajé 10 años en Italia, me tocaron muchos referéndums. Resulta ser que en Italia, revisé la historia, en los últimos 50 años ha habido 53 referéndums. ¿Qué quiere decir? Más de uno por año. Bueno, hay ocasiones que hasta nos puede sonar a los mexicanos que nadie nos consulta. El 18 de abril de 1993 se votó por 8 referéndums el mismo día. El 1 de junio de 1995, 12 referéndums. El 15 de junio de 1997, 7 referéndums. Estamos hablando de 27 referéndums en 4 años. Si tú te fijas, estamos hablando de 7 referéndums anuales. Bueno, ¿qué sucede? Hay países donde la gente se consulta. Todos sabemos que Inglaterra, el Reino Unido, sale de la Comunidad Europea por el resultado de un referéndum, el famoso Brexit. Pero también yo recuerdo que cuando Carlos Salinas de Gortari introduce el TLC en México, fuimos el único de los 3 países que no se nos consultó. Los canadienses votaron con referéndum, los norteamericanos también. Hubo discusiones muy fuertes en sus parlamentos para decidir si le entraban o no al TLC. Tiene
¿Tiene que ser un referéndum forzosamente de una cuestión de un calibre muy fuerte? No. Y ahí voy al caso extremo y el público que nos escucha lo puede verificar. Simplemente chequen el próximo referéndum del 23 de noviembre en Suiza. Los suizos están llamados a consultar si van a decidir que las vacas y las cabras mantengan los cuernos o no. De ese calibre. Y aquí dentro de los referéndums italianos, mira, la gente ha votado para abolir secretarías, para decidir el financiamiento público de partidos, para ver cómo se compone los comités directivos de cajas de ahorros, para ver la ley sobre el funcionamiento de los periodistas, para ver reglas sobre la caza, para ver si se va a prohibir o no ¿cómo se llama? El criadero de chinchillas para los abrigos de pieles. Es decir, hay culturas, hay países que están muy acostumbrados a consultar a sus poblaciones porque tienen leyes en donde se requiere un determinado número de firmas, son 50,000, para que tú puedas convocar a un referéndum. Si es un referéndum de un cierto calibre, se te piden 500,000 firmas. Pero, ¿por qué tantos referéndums? No nada más aquí, sino prácticamente Europa está atascada de referéndums, porque yo ahorita señalé 53 referéndums nacionales, a los que hay que agregar los referéndums regionales. ¿Esto detiene la marcha de un gobierno? No, porque precisamente esta enorme cantidad de referéndums simplemente pueden parar a un gobierno cuando un gobierno trata de llevar a cabo una ley. Creo que el último referéndum que nosotros hemos visto a nivel regional famosísimo fue el que hubo en Cataluña el año pasado, cuando gobernaba el Partido Popular, y en donde en una muestra de rebeldía el gobierno catalán convoca un referéndum a sus ciudadanos, en donde los ciudadanos deciden la independencia de Cataluña. Y bueno, pues ahorita sabemos que el anterior primer ministro de Cataluña anda fugitivo, sí, hay gente en la cárcel, vimos a la policía española golpeando, vimos en rebeldía a la policía catalana no acatando las órdenes del gobierno central, vimos una intervención del gobierno central, todo derivado ¿de qué? De un referéndum, de una consulta popular. Las consultas populares pueden ser desde el mayor nivel, que puede ser un plebiscito o un referéndum, por ejemplo, revocatorio de mandato, puede ser desde un referéndum para promulgar una ley, o un referéndum para abrogar una ley, o un referéndum para modificar una ley, hasta lo más bajo, que sería este ejercicio de este fin de semana, que es la consulta popular, que no es vinculante, que no sigue un íter jurídico, y que tampoco, al no ser vinculante, ¿qué significa? Sus resultados pueden servir para tener un pulso para el próximo gobierno y sopesar. Si la decisión fuera sencilla, el próximo gobierno ya la habría tomado. No es sencilla. Y otra vez regresamos, ¿por qué no es sencilla? Por la cantidad de aspectos involucrados y sobre todo por el monto de la inversión. Es fuerte. Déjame hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Sobre todo me interesa tu opinión acerca de, ¿y si lo que gana es el no? Porque ya hay trabajos muy avanzados, muy avanzados, inversiones que son muy fuertes, pero de eso platicamos regresando de la pausa. Claro. Bien, estamos de regreso, seguimos platicando con Ángel Valderas Puga, presidente del Consejo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y quien, bueno, pues es eres parte, ¿no?, de este grupo que está participando en la organización de la consulta. Se eligieron 800 puntos de votación. Se esperan 500,000 personas más o menos que voten. Mi pregunta es, ¿y qué pasa si no se alcanza la meta? Mira, hay que ir a todo, otra vez. Cuando las cosas son inéditas, cuando la primera vez te enfrentas a algo, la primera vez que utilizas un celular, una red,
es evidente que las cosas te pueden salir mal. ¿En qué sentido? Pues que a lo mejor como no tienes referentes del pasado, pues tampoco todavía no estamos en una normativa que nos permita a los mexicanos ir consolidando esta cuestión de las consultas. Por ejemplo, dentro de estos referéndums que te contaba, hay referéndums que han sido suspendidos porque a pesar de que la inmensa mayoría de la población vota a favor o vota en contra, no se alcanza, por ejemplo, el 50% de los votantes. O sea, la meta. Exacto, la meta. Hay que tomar en cuenta que, pues mira, yo hago matemáticas, sí, y claro. La matemática es no totalmente determinista, ¿no? ¿Qué puede suceder? Se espera que vote 500,000 personas en todo el país. Puede suceder que no se alcancen las 500,000. Y ahí entonces van a empezar los haters. Ah, ya vieron, tal y cual, ¿no? O sea, claro. ¿Pero qué pasaría con esa consulta y con ese resultado? Mira, habría que ver porque muchas cosas se juegan con respecto a números, ¿no? O sea, tú esperas que voten 500,000, o digamos el comité organizador espera que voten 500,000 y votan 495,000. Pues en términos técnicos son 500,000. Una cosa muy distinta es que sean 200,000. Otra cosa muy diferente incluso es que sean 50,000. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque esto ha sucedido en muchos países. Precisamente el hecho de que esta sea una consulta no vinculante. Con respecto a las consultas vinculantes, ya legales, se pone siempre un tope mínimo. Y esto también es natural, porque mira, tú y yo nos podemos poner de acuerdo y decimos, solicitamos un referéndum para que todas las sillas sean verdes. Sí, pero a ver, ¿quiénes son? Son 2 personas. No, o sea, a ver, yo no voy a hacer un referéndum con todo un costo. Ahorita estábamos platicando el costo organizativo y de tiempo de la gente de organizar todas estas mesas a nivel nacional porque lo pidan 2 personas. Yo creo que los mexicanos tenemos que ir hacia este tipo de legislaciones que hay en Canadá, en Europa, en donde digas, a ver, toda la persona, sea gobierno o no, que esté interesado en un tema, y si ese tema la sociedad lo siente como algo que diga sí vale la pena, por ejemplo, aquí traigo el de la energía nuclear. Ah, bueno, pues en ese sentido, ya el hecho de que se logre el quórum implica que ya un sector de la sociedad está sensible hasta ese tema. Es decir, ya el hecho de que veamos cuánta gente vota puede ser un indicador de hasta dónde la gente diga, bueno, pues yo sí quiero que me consultes sobre el aeropuerto, pero también hay ciudadanos que dicen, no, yo no quiero que me consultes y entonces no voy a votar. O yo sí quiero que me consultes, pero quiero que se mantenga el actual proyecto. Yo creo que eso se puede platicar después ya con los números en la mano. Porque te iba a preguntar, ¿y qué pasa si van 1,000,000? Bueno, si va 1,000,000 quiere decir que rebasó la expectativa en términos de que el hecho de que en los medios como este se esté discutiendo del tema, pues genera una mayor expectativa. Fíjate que yo he visto que se ha movido mucho el tema, sobre todo a nivel académico. No a nivel académico en centros de investigación y en cotos cerrados, no. Se ha movido a nivel académico en términos de las universidades. Por ejemplo, el viernes pasado, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, se llevó a cabo una conferencia precisamente sobre el tema con un doctor en antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, que sobre todo tocó temas económicos, ambientales, sociales, políticos, étnicos, de salud, de seguridad. No tocó los temas técnicos de hidráulica, ni tampoco los temas de las rutas aéreas, ni el tema de la construcción. Pero eso que pasó aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, está pasando en muchas universidades del país. Se está discutiendo el tema, lógicamente en un nivel donde, por ejemplo, este doctor en antropología, imagínate, la conferencia la dio en la Facultad de Ingeniería, no puedes ir a decir tonterías. Claro. Tienes a estudiantes y profesores de posgrado, de doctorado, de doctorados PNPC, avalados por el CONACYT, profesores que son investigadores nacionales nivel 3, no puede uno ir a decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que va a ser un indicador cuánta gente vota. El segundo indicador es cuánta gente vota a favor, cuánta gente vota en contra. Por ejemplo, empiezan a circular, hoy se hizo una consulta
en estudiantes universitarios de la UNAM, de la Metropolitana, de la UPN, pero sí muestra mucho los indicadores que tienen que ver con tu misma formación. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los estudiantes del Instituto de Ecología o de Biología están en contra. Pero hay que tomar en cuenta que muchos de estos estudiantes, mira, para que te des una idea, esta consulta fue el 22 y 23 de octubre, fue universitaria en la UNAM, en la Universidad Indígena Macehualmi, en la Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la UPN Ajusco. Pero por decirte algo, el Instituto de Ecología de la UNAM, pues el 91% votó que no quieren el aeropuerto en Texcoco, estoy hablando del Instituto de Ecología, o también si nos vamos a Filosofía y Letras, donde estudia Antropología, el 93% no. Ese porcentaje baja a otras carreras donde hay Economía, o sea, como que esta misma formación de estos estudiantes universitarios va orientando, y lo más probable es que orienten a sus familias, una, a participar, otra, a participar en un cierto sentido. Yo me esperaría tener el resultado y hacer un balance, porque es un ejercicio inédito. Oye, y ahí yo te preguntaría, adicionalmente, ¿y qué pasa si se cumple, independientemente de que pudieran ser más de los esperados, pero que se cumpla la expectativa, salga el no o salga el sí, y la respuesta oficial, en este caso del gobierno posterior, que no sea en ese sentido? Es que exacto, es un balazo en el pie. Exacto, porque mira, no es vinculante a nivel legal. Ajá. En cierto modo es vinculante a nivel moral. Es una ruleta rusa, a nivel ético. Claro, sí. Claro. Mira, ¿cuáles son los pros y los contras? Yo hice un ejercicio, yo enseño en el Tecnológico de Querétaro y en la universidad en carreras distintas. En la universidad estoy en ingeniería biomédica, son jóvenes estudiantes que su futuro laboral está en los hospitales, está en compañías que diseñan equipo médico, y en el tecnológico tengo surtido, ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, etcétera, ¿no? Hice un ejercicio y les dije, a ver, denme una lista de ventajas y desventajas. Creo que la mayor desventaja de la suspensión del proyecto, y debe ser claro para todos los mexicanos, es la pérdida de lo ya invertido. Sí, claro. Se han hecho estimaciones del orden de 100,000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque se dice, y son contrastantes los datos del avance de la obra. Yo he escuchado un rango de valores que van desde el 20% hasta un 33%, es decir, estaríamos hablando desde una quinta parte hasta una tercera parte. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que los mismos expertos en ingeniería señalan que no sería una pérdida total. ¿En qué sentido? Lo que ya se ha construido puede ser aprovechado para otras estructuras que no tengan todas las implicaciones macro. El problema de esta estructura son todas las implicaciones macro en una zona que está llena de inundaciones, en una zona donde, por ejemplo, está el problema de la migración de las aves. Es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque las aves tienen un código genético que las hace, por ejemplo, llevar a las mariposas monarca. Ellas van a Michoacán, no vienen a Querétaro, ni vienen a Corregidora, ni vienen al Marqués, ni vienen a Pinal de Amoles. Esas mariposas viajan de Canadá a una zona muy precisa de Michoacán. Las aves que vienen del norte de Canadá, Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, y que van a lo que antes era el lago de Texcoco, no pueden cambiar su código genético en menos de unos 20 años. ¿Qué quiere decir? Y eso sí todos lo sabemos. Tú no puedes tener aves cerca de un aeropuerto, porque ya ha habido casos en donde los aviones se caen. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la gente, no es que choquen, porque la gente no entiende esto, no. El problema es que un ave, aunque sea pequeñita, un patito volador, si entra en la turbina de un avión, el avión se cae. Claro. O sea, este es el tipo de accidentes que se tiene que ver. Y te voy dando este argumento. Para mí, por ejemplo, a ver, si me dijeras tú, Ángel, a pesar de que estás en Morena y tuvieras que decidir, y es la posición de varios de mis estudiantes de ingeniería, y tuvieras que decidir por continuar la obra, ¿cuál sería tu argumento?
y mi argumento central sería lo ya invertido. Okay. ¿No? También el mío, yo creo que es de muchos. Exacto. Ahora, ¿dónde viene la cuestión de matizar esto? Una, no será pérdida total, simplemente lo ya utilizado, por ejemplo, la plancha, podría ser utilizada para estructuras más ligeras que no tuvieran todo el impacto ecológico alrededor. Esa es una. La otra, yo estoy más espantado por el costo de 800,000 millones a los que se nos iría por el mantenimiento. Hay que tomar en cuenta pero que eso no lo pagan los usuarios con el impuesto de uso de aeropuertos y las aerolíneas y demás. No alcanzaría por una razón muy sencilla. Mira, nosotros ahorita tenemos una deuda pública de 10 billones de pesos. El costo de 800,000 millones de pesos, estamos cerca del billón. Es decir, estaríamos hablando que este aeropuerto nos estaría costando un 10% de la deuda pública actual. ¿A dónde voy? A los intereses. El problema es que tú, si empiezas a contratar la deuda, ¿cuánto estamos pagando de intereses los mexicanos cada año por esta mole de deuda pública? 600,000 millones de pesos cada año. Es decir, 6 veces lo que nos costaría suspender el proyecto. Ahora, suspender el proyecto es una pérdida de una sola ocasión. No, acá son 6 veces cada año. Te pongo otro ejemplo, el no refinar nuestro petróleo en México. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos? Nos cuesta ni más ni menos que 450,000 millones de pesos cada año. Es decir, 4 veces y media lo que costaría la suspensión. Inversionistas, constructores, yo no le vería tanto problema porque yo creo que nadie pone en duda, nadie en este país pone en duda que el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. O sea, la necesidad de un nuevo aeropuerto es un hecho. Es un hecho. Vivimos en un país muy centralista. Fíjate que poca gente discute de esto. Nosotros tenemos el modelo napoleónico. Pensemos en Francia. Todo se concentra en París. Pensemos a un modelo no napoleónico como Alemania. Oye, en Alemania durante mucho tiempo su capital fue Bonn. En los Estados Unidos, que tienen este modelo no napoleónico, su capital es Washington, que no es la principal ciudad de los Estados Unidos. Ahí tenemos Chicago, Nueva York, Los Ángeles, con una importancia económica mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede en México? Pues que en México ya es hora de descentralizar. Hay un aeropuerto que ya compite tremendamente con el internacional de la Ciudad de México, que es el Internacional de Cancún. ¿Qué sucede con el turista europeo? Mira, pues yo viví 10 años en Europa, tengo muchos amigos europeos. Ellos cuando vienen a México, no vienen a Ciudad de México, no, ellos vienen al sureste. Y muchos de los vuelos llegan directamente a Cancún. Es ya un distribuidor que ha alejado mucho eso. Igual en Estados Unidos, los Spring Breakers son famosísimos, canadienses vuelan directamente a Cancún, no quieren pasar por Ciudad de México. Bueno, hay otras alternativas que se tienen que estudiar bien. ¿Por qué? Yo incluso dudo la combinación Santa Lucía con el aeropuerto actual. Ahora, lo que sí es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene ni pies ni cabeza, es a quién se le ocurrió elegir la posición de este proyecto por una razón muy sencilla. Las rutas aéreas implican cerrar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y eso sí es inédito. Ninguna gran urbe del mundo ha hecho eso. Bueno, pero incluso ya hasta la secretaria de Desarrollo, la de Sedatu, hasta Rosario Robles, presentó hace unos meses un proyecto para hacer ahí en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México un desarrollo. Pero habría que cerrarlo. Sí, claro. Y ninguna gran ciudad cierra sus aeropuertos. Si tú te fijas, Nueva York, ¿tendría que ser Londres, como alterno? No, tiene que haber más de un aeropuerto. Okay. Mira, Londres, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que hacen para distribuir el tráfico aéreo? Londres durante mucho tiempo tuvo Heathrow y después mantuvo Gatwick, que son 2 aeropuertos de envergadura a nivel internacional. Tienen además el aeropuerto de la ciudad de Londres, a donde han canalizado todos los vuelos a Nueva York y vuelos europeos. Pero aparte tienen otros 2 aeropuertos alejados a 100 kilómetros en donde canalizan todo lo que se llama el low cost.
Yo hice mi doctorado en Alicante, en España, pero mantuve mi residencia en Padua, en Italia. Bueno, pues yo viajé muchas veces en vuelos de bajo costo, low cost, Ryanair, lo puedo decir, en fin, que marca comercial aquí Ryanair no está. Mira, yo viajé entre Venecia y Barcelona, pero nunca tomé un avión en Venecia y tampoco nunca llegué a Barcelona. ¿Nunca trabajaste en Barcelona? No, lo que sucede es que te dicen, el vuelo es Venecia-Barcelona. No sales de Venecia, sales de la ciudad de Treviso, okay, a 60 kilómetros de Venecia, y no llegas a Barcelona, llegas a Tarragona. Es en el imaginario. ¿Por qué? Porque después estas ciudades pequeñas manejan todo el transporte mediante tren y mediante, le llaman navetas, que son autobuses, donde te tardas 1 hora. Mira, tú llegas, dices, bueno, voy a volar a Barcelona. Me costaba 12 euros el boleto de avión, menos de lo que te cuesta un camión para ir a la Ciudad de México, ¿eh? También, eso hay que decirlo. Bueno, llegas a Tarragona, pero tu boleto de avión incluye el autobús que te lleva desde el aeropuerto de Tarragona hasta la estación del tren de Barcelona. Okay. Trayecto 1 hora, es lo que haces en París, en Orly, en Charles de Gaulle, lo haces en Londres, lo haces en el John F. Kennedy, lo haces en La Guardia. Es decir, las grandes urbes no te puedes mover a una distancia menor de 1 hora. ¿Qué es lo que en realidad sucede y por qué tendríamos que tener mayor flexibilidad de pensamiento? Los inversionistas les da igual construirte el aeropuerto en Texcoco que en Tizayuca, que en Santa Lucía. Eso es una cosa que a mí me parece plausible de López Obrador, en el sentido de que ha ofrecido que si se suspende el proyecto, las constructoras no van a perder su dinero. O sea, ¿los contratos se respetan? Los contratos se respetan. Solo se trasladan sí, es como si yo te contrato a ti para hacer una casa y te digo, ¿sabes qué? Ya no la voy a hacer en Jardines de la Hacienda, me voy a mover acá enfrente, me voy a ir aquí a Candiles. Bueno, pues yo como constructor digo, pues mira, yo te firmé el contrato, respétame el volumen de obra. Los ingenieros nos manejamos eso, el volumen de obra. ¿Por qué? Porque lo que cobramos depende del volumen de obra. Ese sería un problema menor. Mira, ¿qué puede suceder? ¿Hacia dónde yo vería más bien México? Yo lo vería, que nos viéramos en el caso de Londres o París o Nueva York. Una serie de aeropuertos de diferente tamaño, a donde vas canalizando el flujo y que no haya cruces en líneas aéreas, en las rutas aéreas, para que no haya necesidad de cerrar ningún aeropuerto y empiezas a canalizar tus vuelos nacionales en un lado. Es más, te voy a decir que en esta perspectiva más contemporánea, el aeropuerto de Querétaro funciona para la Ciudad de México. ¿Por qué? Ya había el proyecto de construir un tren rápido, sí, Querétaro-Ciudad de México. Sí. Y era chino. Bueno, este es importante, no el Crobús. Sí. Pero bueno, este es importante porque, mira... pero tienes a Manos Aguilar allá, ¿que otra vez se va a oponer? Mira, hace 30 años, quizás casi 40 años, Francia utilizaba ya los trenes llamados TGV, Tren du Grand Vitesse, que son trenes a 350 kilómetros por hora. Hace 40 años, ya tienen la tecnología. Bueno, los chinos hoy están construyendo trenes a 500 kilómetros por hora. Bueno, no nos vayamos a un tren hiperrápido de 500, vámonos a uno estándar, 300 kilómetros por hora. El trayecto entre el aeropuerto de Querétaro y Ciudad de México, 300 kilómetros por hora, en media hora estás en la Ciudad de México. Claro. Ese es el estándar europeo. Cuando tú llegas a un aeropuerto, mira, no te interesa sinceramente a qué aeropuerto llegas. Si tú tienes necesidad de, por ejemplo, hacer una interconexión entre 2 aeropuertos de la misma ciudad, a mí me pasó entre Heathrow y Gatwick, me pasó en Estados Unidos en el John F. Kennedy y el aeropuerto La Guardia, sales, la misma aérea te lleva en un autobús, tu trayecto es de media hora, 45 minutos. No nos debe de espantar tanto un trayecto ya de media hora, 45. Ahora, uno que más quisiera que en 10 minutos ahí estás, claro. Pero... Oye, 25 millones de habitantes en la zona conurbada de la Ciudad de México, no le podemos pedir peras al horno. Entonces, esa es más o menos la visión. Es una visión más global, no dogmática, no es detener el proyecto porque lo hizo Peña Nieto, no, yo no creo que ese sea el argumento válido. Yo creo que todos tenemos que tener cabeza fría. Mira, no hay ninguna decisión que tenga solamente ventajas, ni tampoco ninguna que solamente tenga desventajas. Entonces, el costo enorme de la posición actual implica por toda la obra hidráulica que tienes que hacer
para evitar inundaciones, Sí, por supuesto. para desviar de alguna manera la cuestión de las aves migratorias, van a tener que hacer obras hidráulicas muy pesadas para toda la cuestión hidráulica en una cuenca en donde escurre el agua. Y bueno, viene la parte social. Nos lo dijo este doctor de la Iberoamericana, gente que estuvo vendiendo sus terrenos o se les pretendían comprar los terrenos a 50 pesos el metro cuadrado, cuando ahorita esos terrenos se pueden cotizar en 5,000 pesos el metro cuadrado. Es decir, como pasó aquí en el aeropuerto internacional de Querétaro, en tiempos de cuando Diego Fernández de Ceballos se hizo de todos los... Mira, una hectárea vendida a 5,000 metros cuadrados son 50 millones de pesos, ¿eh? Oye, está por acabársenos el tiempo. Para votar, ya dijimos, la boleta solo tiene dos opciones. Una es que sí y otra es que no. O sea, una es mantener la posición actual y otra es la nueva. Correcto. Y para participar en el proceso, lo único que tienes que presentar es tu credencial de elector. Tienen que votar solamente mayores de edad, correcto. ¿Te van a marcar de alguna manera para evitar que hagas, ahora sí, perdón, el carrusel? Mira, yo lo veo... ¿Cómo van a controlar eso? Lo veo complicado. Yo digo que es... O sea, a ver, yo no estoy en el comité organizador. No, claro. Pero voy a sugerir esa situación, conseguir tinta indeleble para votaciones. Mira, nosotros acabamos de elegir comité ejecutivo del Sindicato de Académicos de la Universidad hace 15 días y usamos tinta indeleble producida en la Facultad de Química. Yo me esperaría que sí, que haya tinta indeleble, ¿no? Ahora, al ser una consulta nacional, puede votar cualquiera, sí, aunque no vivas en el municipio de Querétaro, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo tengo pues casi un 30% de los estudiantes universitarios en Querétaro no son queretanos y no viven en Querétaro. Bueno, por ejemplo, hay estudiantes de la Sierra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, que están en Querétaro. Ellos van a poder votar aquí en Querétaro, sí, pero también estudiantes de Hidalgo que a lo mejor el fin de semana no vayan a su casa, o estudiantes de Michoacán. Yo espero que sí haya tinta indeleble, fíjate que no he preguntado. Y te lo pregunto o sea, la verdad, a mí siempre me gusta pensar mal porque me acerca demasiado a la verdad. Y seguramente hay grupos interesados en reventar la consulta. Coincido. Sí, que puedas estar, es más, que pudieras votar hoy, mañana, pasado mañana y el otro vas día, en la mañana, vas a mediodía, sí, vas en la tarde, sí, a la abertura. Yo creo que por la época en la que estamos, puede haber un control en el sentido de si hay una coordinación única, que ya se tenga una lista de las personas que votaron. No sé cómo se va a hacer esa lista, pero que permita evitar esa cosa. Siendo una consulta, digamos, si fuera el INE, si estuviera el INE detrás o el IEQ, no, pues se tendría que hacer de otra manera, O sea, ahí se tendría que hacer con un padrón, sí, claro, de electores que te permita evitar duplicidad en términos del voto. Yo creo que en este caso se está apostando a la buena fe, pero como toda la vida, cuando apuestas a la buena fe, eso no te exime de que haya problemas ligados precisamente a la cuestión de la buena fe. Sí, o sea, somos ladinos, ¿para qué nos hacemos tontos? Exacto, ¿no? Exacto. Y siempre hay malosos. Pero fíjate que de aquí aprende uno. Claro. Siendo un ejercicio inédito, yo creo que en el futuro, yo sí veo reglamentado y normada las consultas populares, pero siempre con un límite mínimo de gente y de temas que sean relevantes. Porque si no también se cae en la exageración. Entonces yo sí veo en el futuro, ojalá, a mí me gustaría que se nos consultara a los mexicanos en cuestiones relevantes de aquí en el futuro y que se aprenda de este tipo de ejercicios, los voluntarios que van a participar, la gente que está coordinando el ejercicio. Por ejemplo, si no pensó lo de la tinta indeleble, pues lo tiene que pensar la próxima vez, señalar cuáles fueron los errores, se hicieron colas, llevaron nada más una urna, se necesitaron más urnas, los alimentos para la gente que está ahí, la organización de los roles, etcétera, ¿no? Todo lo que está alrededor de una votación. Sí, claro. Y otra cosa, la compulsa de los resultados, y te voy a decir por qué. ¿Qué tal que sale que sí, pero híjoles, al que contrató hay que decirle lo que quiere escuchar? Y ¿sabes qué? Híjoles, muévele para que sea no. O sea, esa certeza de la compulsa de los resultados, y que el ciudadano, cuando se le entreguen,
públicamente, que sean públicos, pueda saber que en efecto lo que se les está entregando como tal es lo que ocurrió. Mira, hasta donde yo sé, la indicación es hacer un conteo diario. Sí, y no estoy acusando a nadie. No. Solo estoy hablando de es clarísimo. Es que mira, tú puedes hacer trampa hasta en la elección de reina de la primavera. Sí, claro. O sea, compras todos los boletos para tu hija y bueno, pues va a ganar, ¿no? Claro. Sí, no, yo creo que todos esos aspectos se tienen que incluir en un ejercicio futuro. No lo veo ahorita. Ahorita hay una premura en términos de decir, antes de que ingrese el nuevo gobierno, que el nuevo gobierno quiere llegar ya con una línea determinada, con alguna indicación de por dónde va a tomar esta decisión, dado el peso de los números que están ahí, ¿no? De que va a haber problemas, yo creo que sí, o sea, pero esta es una cuestión de cómo se mejora en el futuro. Te agradezco muchísimo. No, de nada, gracias a ti por la invitación.